Desde la lógica del gobierno, ¿hay alguna forma para, digamos, si esta es la tendencia, cambiarla? Quiero decir, se especula con el relanzamiento de la Junta Nacional de Granos, es decir, obligar a que le tengas que liquidar a un ente público. ¿Sería una medida factible? ¿La podría aplicar el gobierno o generaría una rebelión que haría que las cosas, digamos, que genere el efecto adverso, digamos, que no haya la posibilidad de que esa cosecha aparezca? Y segundo, ¿realmente existen controles como para ver que no se esté tampoco subfacturando o esa cosecha misma no esté cruzando la frontera para liquidarse desde países limítrofes? A ver, a la primera pregunta obviamente es muy difícil anticipar el grado de improvisación, innovación que tienen muchas veces desde el gobierno y que probablemente estén hablando de este tipo de medidas porque bueno, no cuando deben saber cómo reaccionar. Vamos por todo, ya tenemos pruebas de eso. Y además, ¿no? es eso, es decir, esperaban que el milagro, o sea, vienen hablando de que el 2013 iba a ser mucho mejor por la campaña y por Brasil, y eso no se está dando, y se les acortan los tiempos a la elección, y se sabe que para ir fuerte a una elección necesitas la economía creciendo. O sea, la elección que peor le fue al gobierno es la del 2009, con la economía en recesión. Esta es una economía, pero con una distinción. Ahí la inflación había bajado muchos puntos. Y ahora casi estamos... perdió 10 puntos porcentuales del 2008 al 2009 la inflación en ese momento, y este año no. Ahora estamos con la misma inflación del año pasado y con la economía que sigue planchada desde el año pasado. Entonces cambia la situación y es llegar a una elección con muchas dificultades. Pero me parece que ponerle un grado de incertidumbre, de probar nuevas cosas que evidentemente van a reflejar mucha bronca entre los productores y entre el sector, me parece muy arriesgado. Pero esto es más una opinión personal que el saber qué es lo que va a pasar. Y además hay que tener en cuenta algo. Es bastante difícil porque quienes se están acopiando son los mismos productores, o sea, no son los acopiadores o los exportadores, que ahí es más fácil por ahí el control porque son menos. Estás hablando de un número muy amplio y muy heterogéneo de productores, lo que lo hace mucho más difícil. Obviamente igual siempre mecanismos de presión termina habiendo, ¿no? Entonces posiblemente los traten de agotar todos. Pero esto es realmente difícil y por ahí no se va a llegar a los 8 millones de estoqueo, pero se va a tratar de llegar desde el lado de los productores a hacer todo lo posible para estoquear lo máximo que puedan. Y después por el lado de los controles, a ver, más allá del tema del agro en particular, la subfacturación, esto teórica, obviamente no es que se conoce a ciencia cierta, pero muchas veces es decir que se vende un producto sin valor agregado cuando en realidad se está vendiendo con valor agregado, entonces eso permite una subfacturación. Ese tipo de prácticas son las que entran más en el rumor que en el dato certero, pero que a lo que hay que entender más allá de si se están haciendo o no, es que los controles siempre en este país, en cualquiera, se tratan de buscar eludir. Y lo que hace, por otro lado, que te lleva un control a más control, porque es así, el cepo empieza con un cepo de restricción, pero que uno de compra de dólares, el original de octubre del 2011, ¿no? Pero que uno se podía comprar para turismo sin ningún problema y había algo dependiendo de la capacidad contributiva de cada uno y demás. Como todos vieron eso y se trataron de volcar a comprar el oficial, ¿qué pasó? La salida alimentó la demanda, ese control. Claro. Entonces más control. Se alimenta la demanda, más control. Se aumenta, por ejemplo, ahora de 15 a 20 el impuesto... La recarga para que consuma la recarga en el exterior. De compras afuera. Entonces eso que prevé, bueno, esto puede ir en aumento. Se trata de comprar más control. Digo, por el lado del gobierno esto es claro que te va llevando naturalmente al más control, porque uno mismo alimenta las demandas con este tipo de medidas. Y por el lado del productor, de cualquier agente económico en Argentina hoy, es tratar de salirse de ese control. ¿Y por qué crees que lo hacen? Porque vos decís, claramente, digamos, cuando uno mira la película, claramente los controles hicieron más controles, y llegamos a esta situación. Y sin embargo persisten en eso. ¿Por qué? Porque también Porque deben hacer la misma lectura, se deben dar cuenta. Igual de hay esta que situación. reconocer que ciertos éxitos parciales se van teniendo. Obviamente, desde nuestra visión, son éxitos muy parciales y que lo único que hacen estas medidas, que son totalmente temporarias y de parches, es, como decías antes, se esconde abajo de la alfombra los problemas, pero no se atacan las causas. O sea, esas son medidas completamente temporarias. Claro, pero cuando parciales. decís ciertos éxitos, decís, bueno, dejó de fugarse
tal cantidad de divisas en Argentina. Sí, pero también cayeron todos los ingresos financieros. Es decir, no hay una empresa que te traiga, no hay una casa matriz que le permita a una filial argentina le envíe un préstamo financiero, porque no sabe si va a poder sacar los dólares del país. Exacto. O no sabe, además no lo quiere ingresar al valor oficial. Es lo que pasa, no tenés inyecciones de capital en las empresas. Vos sí trajiste algunos gráficos un poco para precisamente graficar cuál es la situación de la economía argentina. Proponías esta es la inflación Congreso, que recordemos, la inflación Congreso es porque parte del cepo oficial es taparle la boca a los que dicen la verdad, que la inflación es más alta. Nosotros no sabemos cuánto más alta. Es decir, por la experiencia sí sabemos que es mucho más alta de lo que dice el gobierno. Y entonces, ¿qué hizo el Congreso? Bueno, hace un promedio de lo que informan determinadas consultoras privadas y esto es lo que está reflejando aquí. ¿Qué querés mostrar con esto? Lo que quiero mostrar con esto es que la inflación ya desde, salvo justamente el retroceso fuerte que tuvo en el 2009 con una recesión más fuerte incluso de la que tenemos ahora, la inflación se mantiene en niveles muy altos desde el 2010. Y hay que, por eso también lo traigo, porque hay que señalar este éxito también parcial y completamente cortoplacista que es el congelamiento de precios. La solución que tiene el gobierno para este aumento de la inflación y en ascenso es acordar con distintas cámaras, supermercados y demás cierto congelamiento de precios. Primero que no se ve del todo esta foto, lo que se dice en los diarios, que después esto se refleje en los precios en general. Segundo, no hay congelamiento que pueda ser exitoso si vos no decís a qué precio congelaste, porque lo que te puede dar, digamos, sustento es el control ciudadano de eso. Exacto. El que vayas a la góndola y lo encuentres a ese valor, y si no lo encontrás a ese valor, digas, mire, no está. Pero como acá nadie sabe cuáles son los valores de referencia, nadie sabe en qué consiste el congelamiento. Totalmente, y además congelamiento... En el caso de las naftas ya sabemos, consiste en un aumento. En el nivel de IPF, pero más allá de eso, o sea, lo cierto es que hubo cierto retroceso o caída en lo que es la inflación anual en el primer trimestre del año, en parte por este freno con la mano, ¿no?, que se tapa de los precios. Vamos a ver el próximo gráfico porque nos quedan 2 minutos y si no, no vamos a completar la idea. Aquí, vos, ¿qué es lo que querés mostrar? Lo que se ve en esto es que justamente la masa salarial real, que es uno de los activos reales del gobierno junto con o sea, que esto le permitió el consumo y el crecimiento, pero fundamentalmente el consumo privado en aumento, se fue desacelerando año tras año. Y hoy llegamos, o sea, el 2011 aumentó casi 7% y así en esta línea aumentó el consumo. Ya en el 2012 alrededor de un 3% y para este año se estima un aumento de la masa salarial real en torno al 1%, que incluso podría quedar equiparada. Cuando hablas de masa salarial estás hablando, eso se produce, ese ajuste se produce por caída en la masa salarial, es decir, cantidad de trabajadores, o por ajuste vía impositiva de los salarios, que es lo que estamos padeciendo mucho por la mayor presión de ganancias. Lo que se termina viendo en parte es eso, o sea, es que los aumentos salariales no terminan siendo aumentos reales de poder adquisitivo. Eso es lo que se ve, y además un estancamiento del empleo. Ya en los últimos 2 años el empleo privado no está aumentando. Hay cierto aumento el año pasado y se prevé para este año en lo que es el empleo público, en línea igual con el aumento poblacional, porque el empleo público está aumentando 0,8% y la población 1%, o sea que no es que está habiendo un boom del empleo, todo lo contrario. Milagro, se nos acabó el tiempo. Si tuvieras que decirle, porque no vamos a poder mostrar la otra placa que traía, si tuvieras que agarrar una cámara y decirle al televidente con qué economía va a convivir de acá a fin de año, ¿cuál es tu pronóstico? De acá a fin de año se va a convivir con una economía estancada probablemente, con cierto aire o sensación de crecimiento por ahí muy en el margen en este trimestre, justamente por la mejor cosecha y por cierto impulso fiscal que siempre da consumo. Pero más allá de eso es una economía que va a continuar como está haciendo en los últimos meses y ya casi año y medio, que es una economía estancada con alta inflación, pese a este congelamiento, que lo que vemos es que es una solución muy temporaria. Porque de fondo hay un gasto público que sigue aumentando y que en definitiva presiona la emisión monetaria y presiona los precios. O sea, aunque escuches cantos de cinera, ponete el casco. Esa es la recomendación básica. Gracias, Milagros. A ustedes, la próxima semana aquí en Metro a las 7 de la mañana los viernes tenemos una nueva cita para ocuplarnos de tus problemas que son también los nuestros. Hasta la semana que viene.